Buenas noches, bienvenidos a Visión Directa, un honor que nos acompañen. Dentro de las informaciones que compartiremos cuentan que Superintendencia de Electricidad deja sin efecto el aumento del 9% a la tarifa energética a partir de este mes de julio. Autoridades de salud pública mantienen la vigilancia a 7 personas que mantuvieron contacto con los 2 últimos contagiados de viruela del mono. Santiago se mantiene ocupando la segunda posición de provincias afectadas por casos de dengue. A un mes y pocos días del asesinato del abogado Basilio Guzmán, las autoridades del Ministerio Público solo informan que el caso se mantiene bajo investigación. A continuación, las imágenes y las declaraciones que formarán parte de nuestro contenido. Establecer como tarifas aplicables en las facturaciones próximas las tarifas vigentes en el trimestre abril-junio 2022. Ese bono se constituye en una burla más para el pueblo dominicano. Una vigilancia epidemiológica para de inmediato ir a intervenir la zona y las personas que están en contacto con la persona afectada. De que Santiago es uno de los pueblos que tiene más casos de dengue en el momento. Una gente con una arma ahí en tu frente, te mato. Aparte yo te mato, aparte yo te mato. Damos curso a las informaciones de esta noche. La Superintendencia de Electricidad informó que modificará la resolución en la que se establecieron las tarifas de transmisión del servicio eléctrico para el trimestre julio-septiembre del 2022, para dejarlas sin efecto y mantener en vigencia las aplicadas en abril-junio del presente año, que ajustaban 9% a los clientes residenciales a las EDES. Adicionalmente, el Consejo de la Superintendencia de Electricidad ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad de EDESUR, EDENORTE y EDEESTE revisar las facturas emitidas en julio y acreditar o debitar conforme corresponda en la siguiente facturación la diferencia entre los precios establecidos. 1. Establecer como tarifas aplicables en las facturaciones próximas las tarifas vigentes en el trimestre abril-junio 2022. 2. Las empresas distribuidoras EDESUR, EDEESTE y EDENORTE deberán refacturar a los usuarios del servicio público de distribución de electricidad las facturas emitidas en el mes de julio 2022, lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento, se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura. Si aún no la has pagado, se te descontará el monto correspondiente al aumento en tu próxima factura. Todo esto conforme a la decisión del presidente de la República. Con el objetivo del desmonte gradual y trimestral del subsidio eléctrico con miras al 2026, en el marco del pacto eléctrico para el actual trimestre, la Superintendencia de Electricidad había resolutado también un alza de un 9% en la tarifa eléctrica para los clientes residenciales que consumen hasta 300 kilowatts y 7.6% para los pequeños comercios, que juntos representan alrededor del 80% de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras de electricidad. Representantes de entidades empresariales y del comercio de Santiago catalogaron de sensata la decisión del presidente Luis Abinader de dejar sin efecto las alzas en la tarifa energética. En ese orden, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago, APEDI, catalogó de prudente la decisión del Ejecutivo, pero entienden que el subsidio a la tarifa energética
por parte del gobierno resulta insostenible, por lo que se debe buscar una salida mediante el diálogo e informaciones de todos los sectores de la economía dominicana. Eso es algo también que estaba contemplado también en el pacto eléctrico, porque el subsidio que se le da a la energía eléctrica realmente es insostenible para la economía dominicana. Eso es un tema pendiente de resolver todavía. ¿Cómo lograr la sostenibilidad del sistema eléctrico sin tener que subsidiarse a esos niveles, sin que eso afecte entonces a nivel del presupuesto doméstico y también de las empresas? Ese es un dilema que se tiene a nivel del gobierno, que tiene que resolverse obviamente con el diálogo y con la información y comunicación con todos los sectores de la economía y la sociedad dominicana. En tanto, para representantes del comercio organizado del centro de la ciudad y de provisiones alimenticias, es necesario buscar una salida sensata porque el aumento experimentado en la tarifa energética se ha tornado desproporcional y podría llevar a la quiebra a varios del sector. Son bastante excesivos, incluso en algunos casos hemos tenido aumento de hasta un 100% del costo de la energía. Por lo tanto, debemos tomar en consideración esa situación para evitar que esos pequeños comerciantes cierren sus puertas. En este momento entendemos que debe ser pospuesto este incremento de la tarifa eléctrica porque esto es un efecto cascada. Cuando una tarifa eléctrica es incrementada en esta proporción, no solo afecta a ese colmadero, porque lamentablemente ese colmadero tiene que transmitir ese costo a su producto y al final afecta al consumidor final. Y yo creo que esa no debe ser la intención ni es lo que el gobierno está buscando, que se afecte al consumidor. Pero lamentablemente cuando se incrementa la tarifa, eso es parte del costo de un negocio y se transfiere. Los representantes de las entidades empresariales y del comercio de Santiago entienden la decisión del presidente representa un alivio y vía de recuperación económica para sus negocios. Pasamos a otro tema. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, catalogó como una burla el bono de 1.500 pesos de apoyo a las familias que anunció el presidente de la República, Luis Abinader. Abel Martínez indicó que ante el aumento de la tarifa energética, la canasta familiar y el incremento de la delincuencia, este bono representa una verdadera burla al pueblo. Entiende que se debe realizar una gran cumbre para buscar alternativas que permitan paliar la crisis que se vive. Ese bono se constituye en una burla más para el pueblo dominicano. El pueblo lo que quiere es apoyo, que el gobierno baje los alimentos, que el gobierno garantice que los ciudadanos puedan transitar por las calles sin el temor de ser atracados, que el campo dominicano no se vaya a la quiebra como está actualmente, los arroceros, los bananeros, los productores agrícolas, los ganaderos con el grito al cielo. Eso es lo que está pasando, que está encareciendo e impidiendo que las familias dominicanas puedan tener las tres calientes en su casa. Creo que el presidente debe asesorarse, ver lo que le conviene a los dominicanos. De su lado, representantes del sector empresarial aquí en Santiago entienden que esas ayudas solo denotan más pobreza y a largo plazo afectan la economía y detienen la ejecución de obras de desarrollo global. En el largo plazo, obviamente, eso tiene consecuencias negativas para la economía, que tiene que tomar recursos, ¿verdad?, que pueden invertirse en proyectos de desarrollo, pero también de que las personas no se acostumbren a vivir de ese subsidio, sino que tenga un proceso, que sean subsidios focalizados con planes de desmonte, tratando de que esas personas salgan de esa situación en un mediano o largo plazo, para que no sea necesario entonces subsidiar. Desde la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago, además entienden que el círculo de pobreza se rompe cuando las personas adquieren destrezas que les permitan insertarse al mercado laboral. Ante el reporte de 2 nuevos casos de viruela del mono y la vigilancia que mantienen las autoridades de salud pública, 7 personas que mantuvieron contacto con estos contagiados, autoridades de Santiago, ya que uno de estos casos corresponde a esta provincia, de una fémina de 51 años, hicieron llamado a la población a mantener la calma, ya que aseguran tienen todo controlado.
Las autoridades reiteraron que se realizó un cerco epidemiológico en la localidad donde se registró el caso y se mantienen en observación todas las personas que han tenido contacto con la fémina de 51 años contagiada. Hicieron llamado a la población a no alarmarse y mantener las normas de higiene correspondientes. Un cerco epidemiológico, una vigilancia epidemiológica para de inmediato ir a intervenir la zona y las personas que están en contacto con la persona afectada. Y de ello, estar vigilante y hacer las pruebas necesarias. De inmediato aparecen los síntomas, se le hace una prueba de PCR, que no es más que una reacción de la cadena de polimerasa. Lo mismo que se hace para el COVID, ese tipo de prueba que se lleva al Laboratorio Nacional de Filló en Santo Domingo. Asimismo, infectólogos y otros especialistas de la salud indicaron que la viruela del mono se contagia a través del contacto directo o por uso de ropas. Aclararon que es una enfermedad benigna y la mortalidad de la misma es bastante baja. Tiene su forma de transmisión, que es contacto directo a través de secreciones de las lesiones o con ropa contaminada de enfermo. Es la única forma de transmisión. Si alguna persona viene de un lugar donde donde se ha diagnosticado esta enfermedad, entonces si le salen esas lesiones debe de ir a su médico y el médico notificar y que se diagnostique la enfermedad. Y recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria al Ministerio de Salud Pública. Cuando hay casos sospechosos de esta enfermedad, pues acudir al médico, porque a veces no se le da la importancia del lugar y entonces ahí que puede seguir la transmisión. De su lado, parte de la población, a pesar de la recomendación de las autoridades a no alarmarse, manifestaron sentirse preocupados, en especial por sus hijos menores de edad. Claro que nos preocupa porque uno tiene sus hijos y uno mismo también, porque nada más no a los niños. Preocupante porque uno, imagínate, anda en la calle y más con los niños. Sí, estamos preocupados. Las autoridades de salud pública aquí en Santiago indicaron que aún no se contempla la creación de salas de aislamiento, pero que se cuenta con varios centros de salud con las condiciones necesarias para su ejecución en caso de necesitarse. Y tras la provincia de Santiago ocupar el segundo lugar de casos de dengue, autoridades de salud pública hicieron llamado a la población a evitar los criaderos del mosquito transmisor. Las autoridades sanitarias indicaron que este incremento de casos de dengue afecta más a la población infantil. En el hospital pediátrico Dr. Arturo Grullón los ingresos se mantienen de forma diaria de 5 a 7 pacientes. Actualmente en el hospital nosotros tenemos 5 pacientes ingresados en condiciones estables. Ustedes saben que somos un hospital de referencia, por lo tanto vienen de diferentes lugares. Siempre aprovechar la oportunidad para llamar a la sociedad a la prevención. El dengue es una enfermedad que está en nuestras manos, su prevención, y es recordar evitar los criaderos de mosquitos, o sea, en la misma casa no tener florero con agua, evitar donde pueda crecer, sobre todo que el dengue crece en aguas limpias, evitar que pueda crecer el mosquito. De que Santiago es uno de los pueblos que tiene más casos de dengue en el momento, para que la población colabore en eliminar criaderos de mosquitos e incorporarse con las autoridades que veo que están haciendo campañas por los barrios. Las localidades donde se registra incremento de dengue son los municipios de Navarrete, Licey al Medio y el sector Cienfuegos en Santiago Este. Estas zonas están siendo intervenidas por las autoridades de salud pública. Aumento paulatino de lo que es el dengue en esta provincia. Precisamente en estos últimos días, donde acabábamos de hacer unos relanzamientos de jornadas de descacharrización, fumigación, limpieza, charlas educativas. Ante el incremento de los casos de dengue, las autoridades invitaron a la población a evitar almacenamiento de agua sin su correcto tapado, así como a evitar el cúmulo de cacharros y, en caso de síntomas febriles, vómitos y dolor abdominal, acudir a un centro de salud.
Las autoridades del Hospital Infantil Arturo Grullón de esa ciudad de Santiago confirmaron el abandono de un niño de 6 años de ascendencia haitiana, el cual fue ingresado el pasado día 12 de julio luego de que una persona le llevara por fractura en su brazo izquierdo tras caerse de un árbol. La directora del centro, Mirna López, indicó que llevan varios días tratando de comunicarse con la madre del niño y nada de responder. Manifestó que han intentado comunicarse con la señora a través de un número telefónico, el cual dejó cuando se presentó al hospital pediátrico. Según los datos que tenemos, es que él estaba jugando en una mata a esa hora, se cayó y alguien que iba pasando entonces le dio la asistencia y fue quien lo trajo al centro. Hasta el momento se le ha denominado el caso de abandonado, que alguien había notificado, porque su madre, aunque ha acudido al centro, no permanece con él. Solamente ha venido como 2 ocasiones, el teléfono que dio no es el correcto, aunque... Desde su internamiento, el infante está siendo atendido por personal del Departamento de Trabajo Social, así como por el voluntariado Jesús con los Niños. Desde ambos organismos le suministran ropa, alimentos y gastos del proceso quirúrgico al que fue sometido. Mirna López advirtió que de la madre no presentarse en las próximas horas, el niño será remitido al Consejo Nacional de la Niñez. Tras cumplirse este pasado jueves un mes de la muerte a tiros del abogado Basilio Guzmán, el fiscal titular interino Osvaldo Bonilla solicitó a la familia y a la sociedad a tener confianza en las investigaciones imparables que realiza el Ministerio Público para dar con los responsables del hecho. Indicó que existen casos que toman más tiempo que otros para dar respuesta, pero entiende aún se está en un tiempo prudente. Sí, seguimos trabajando de manera constante desde el día que se produjo el hecho y hemos hecho diferentes tipos de allanamientos, interrogatorios, hemos impactado diferentes áreas de las investigaciones y lo único que tengo para decirle a ustedes como prensa, a la sociedad y a los familiares que confíen en el trabajo que tanto la policía como el Ministerio Público de Santiago puede realizar en este tema, porque nosotros como en cada caso daremos respuestas oportunas, porque es un caso que ha lacerado tanto a la sociedad como a la comunidad jurídica y nosotros tenemos el deber de dar respuesta. Se recuerda que el abogado Basilio Guzmán fue muerto de varios disparos frente a su residencia del sector Cerro Segurabo en Santiago mientras recogía el periódico próximo a las 7 de la mañana del pasado 21 de junio por parte de 2 individuos a bordo de una motocicleta. Un vigilante privado mató de varios disparos a su ex compañera sentimental, hirió a su esposo y luego se quitó la vida en un hecho registrado en la comunidad Jobo Corcovado del municipio Castañuela, provincia Montecristi. Las víctimas fatales son Milady Reyes Espino, de 44 años, y Pedro Lucio Peña Sosa, de 48, en tanto que el herido es Ramón Santana Morales, de 40 años. Para cometer el hecho, Peña Sosa utilizó una pistola calibre 9 milímetros, arma que se encuentra en poder del Ministerio Público. El occiso tenía 8 años de separado de la fémina. En tanto, sus cuerpos fueron trasladados ese día de la tragedia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses aquí en Santiago. En tanto, el herido permanece en un centro de salud también de esta ciudad.